Buenos días, mi nombre es Patricia San Pedro y soy profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de empezar, me gustaría agradecer a los organizadores del simposio por haberme invitado a presentar esta comunicación oral. Esta comunicación forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, concretamente por el Plan Nacional sobre Drogas, y uno de los objetivos de nuestro proyecto es establecer el perfil cognitivo, neurofisiológico y psicofisiológico relacionado con el consumo problemático de sustancias como el alcohol y el cannabis en población juvenil. Dentro de esta presentación voy a seguir el siguiente índice. Primero comenzaré hablando acerca del consumo de alcohol en la adolescencia, ofreciendo datos acerca de la edad de inicio, prevalencia de consumo de atracón, motivos de consumo. A continuación, describiré el objetivo general de nuestro proyecto, así como los objetivos específicos, y luego entraré ya en detalle hablar sobre la metodología, concretamente sobre la evaluación neuropsicológica que hemos realizado, sobre el registro electrofisiológico y también sobre una prueba de realidad virtual que hemos diseñado basándonos en el laberinto elevado en cruz, ampliamente empleado en la investigación animal, y durante esta prueba cómo hemos realizado la medición de aspectos psicofisiológicos y también de aspectos conductuales. Finalmente, describiré algunos de nuestros resultados preliminares en relación al perfil cognitivo, el perfil neurofisiológico y también el perfil conductual y psicofisiológico en esta prueba de realidad virtual. Por último, acabaré comentando unas conclusiones generales en relación a nuestra comunicación. En cuanto al consumo de alcohol en la adolescencia, los datos que voy a comentar forman parte de la encuesta EDADE del año 2022 que fue realizada por el Ministerio de Sanidad. Esta encuesta abarca jóvenes de 14 a 18 años a los cuales se les pregunta sobre el consumo de diferentes sustancias, entre las cuales se encuentra el alcohol. Los datos que nos ofrece esta estadística es que la edad de inicio se encuentra en torno a los 14 años, tanto para chicos como para chicas. Decir también que aproximadamente a los 18 años, tanto hombres como mujeres han experimentado alguna borrachera, aproximadamente un 68% en el caso de los hombres y un casi 75% en el caso de las mujeres. Por lo tanto, parece, ¿no?, que las estadísticas muestran un consumo más de riesgo en el caso del sexo femenino. Por otro lado, también decir que el consumo a modo de atracón o binge drinking es cada vez más prevalente entre los jóvenes de 18 años en comparación a edades inferiores, como por ejemplo los 14, 15 años. Y es además a esta edad donde a la hora de preguntarles sobre los motivos de consumo, generalmente nos informan sobre un consumo basado en la urgencia negativa, es decir, en el deseo de aliviar estados emocionales negativos, también en el efecto que les provoca la propia sustancia, el propio alcohol, es un efecto que les gusta, y además el efecto desinhibidor, que muchas veces potencia una mejor conducta social tanto en chicos como chicas. Por tanto, en base a estos datos, ¿no?, y a los que nos ofrecen estas estadísticas generales, parece que el consumo problemático de alcohol se centra sobre todo a partir de los 18 años, tanto en chicos, aunque en chicas parece que cada vez está siendo más alarmante, y sobre todo el motivo de consumo va más dirigido a aliviar estados emocionales negativos. Con esta panorámica, nuestro proyecto tiene como objetivo general centrarnos en estos jóvenes entre 18 y 25 años y estudiar en ellos su perfil cognitivo, neurofisiológico y psicofisiológico en relación con su consumo de riesgo de alcohol combinado o sin cannabis. En relación a este objetivo general, lo desglosamos en tres objetivos específicos. Por un lado, queremos conocer su rendimiento neuropsicológico, sus habilidades de regulación emocional. También queremos explorar su patrón de actividad cerebral en reposo mediante registros de EEG y comparar todo ello con el rendimiento con la actividad cerebral que presenta un grupo de jóvenes en estos consumos de riesgo. Además, también nos interesa analizar el patrón de exploración conductual y la respuesta psicofisiológica de estos jóvenes ante situaciones estresantes, como las que podrán encontrarse en su entorno natural.
De esta manera, hemos recreado mediante realidad virtual una prueba ampliamente validada y estandarizada en modelos animales, en donde evaluamos ansiedad incondicionada y además ese conflicto que surge entre querer explorar un entorno y la ansiedad que nos genera la realización de esa exploración. En cuanto a las variables psicofisiológicas, vamos a analizar la actividad cardíaca, la actividad electrodermal y además vamos a tomar muestras de saliva en diferentes momentos de esta prueba de realidad virtual, con el fin de analizar los niveles de cortisol, un indicador de la actividad del eje hipotálamo, pituitario adrenal y también los niveles de alfa-amilasa como un indicador de la actividad de nuestro sistema nervioso simpático. En relación al primer objetivo específico, es decir, al estudiar el patrón cognitivo y de habilidades de regulación emocional, decir que este objetivo, como todos ellos, ¿no? Lo centramos en jóvenes entre 18 y 25 años de ambos sexos que fueron reclutados del campus de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Complutense y de la Universidad Francisco de Vitoria. A estos jóvenes, mediante sus direcciones de correo electrónico, les hacíamos llegar un enlace a una serie de cuestionarios que eran realizados a través de la plataforma Qualtrics. Entre esos cuestionarios estaba el cuestionario Audit y CAST, que nos permitían conocer si existía un consumo problemático de alcohol y de cannabis. Y luego, a su vez, también administrábamos otra serie de pruebas con el fin de conocer mejor el perfil, ¿no?, de la muestra ante la que estábamos, concretamente cuestionarios de alimentación emocional o de atracones de comida también ante situaciones emocionalmente negativas. También administrábamos el cuestionario STAIR-Rasgo, el cuestionario DERS de regulación emocional, el cuestionario UPS de impulsividad y el ISP-20 de síntomas prefrontales. Como dije antes, los cuestionarios Audit y CAST son los referentes al consumo problemático de alcohol y de cannabis respectivamente. En estos cuestionarios, aquellos chicos que puntuaban por encima de 7 puntos eran situados en el grupo experimental y aquellas chicas por encima de 5 puntos eran situadas también dentro de este grupo. Puntuaciones inferiores eran chicos y chicas que formaban parte del grupo control. En el caso del cuestionario CAST, tomábamos como punto de corte para ambos sexos una puntuación superior a 4 puntos. Una vez que estos chicos y chicas habían cumplimentado estos cuestionarios online, a través de su correo electrónico citábamos a cada uno de ellos para una sesión presencial en la cual realizábamos la evaluación neuropsicológica. Esta evaluación tenía una duración de 90 minutos y en ella comenzábamos con una entrevista inicial en la cual preguntábamos sobre todo al grupo experimental sobre su patrón de consumo, edad de inicio, otras drogas que hayan podido consumir y también obteníamos información acerca de posible medicación, otras psicopatologías, aspectos también de su actividad de ocio, práctica de ejercicio o incluso también el tipo de comunicación y de apego que mantenían con sus padres. Una vez que obteníamos esta información general, pasábamos ya a la evaluación neuropsicológica, en donde, como pueden ver, administrábamos pruebas de diferentes dominios cognitivos, pruebas más relacionadas con la atención y velocidad de procesamiento, como por ejemplo el de 2, pruebas más de memoria declarativa, tanto verbal como no verbal, donde está el TADE con la figura de rey, o pruebas más de funcionamiento ejecutivo, como el test de cambios, el test de senderos, dígitos, Stroop, fluidez verbal, tanto fonológica como semántica o memoria prospectiva. Además, otra de las pruebas que administrábamos era el reconocimiento de emociones a través de la mirada como un indicador de rendimiento en teoría de la mente y cognición social. En relación a los otros dos objetivos, a la hora de analizar el patrón de actividad en reposo, realizamos un registro EG a todos los participantes mediante un equipo de 32 canales y en una sola sesión durante 10 minutos ojos abiertos y 10 minutos ojos cerrados. El objetivo de esta sesión era posteriormente analizar esa señal y poder analizar aspectos como las bandas de frecuencia, el alfa-peak, la ratio zeta-beta y decir que esta sesión duraba en torno a 30-40 minutos, dependiendo sobre todo del tiempo que llevase colocar todo el aparataje. Por último, en relación a la exposición a la prueba de realidad virtual, esta prueba duraba 5 minutos, al igual que ocurre en el caso de los modelos animales, y simulábamos un laberinto elevado en cruz con 2 brazos abiertos, 2 brazos cerrados
y grabábamos la conducta, es decir, cómo se iban moviendo los participantes durante esos 5 minutos de exploración. La instrucción que les dábamos era que explorasen el laberinto como ellos quisiesen, es decir, no les dábamos ninguna orden al respecto y analizábamos, como vamos a ver luego, variables como el tiempo en cada una de las partes del laberinto, la frecuencia de entrada, el tiempo por entrada e incluso también nos interesó el tiempo y la frecuencia con la que los participantes, estando en el brazo abierto, miraban a la parte inferior del laberinto, ya que eso supone una conducta más de riesgo e indicadora de menores niveles de ansiedad en caso de que se realice. Durante la prueba de realidad virtual, decir que registramos diferentes medidas psicofisiológicas, concretamente la actividad cardíaca, la actividad electrodermal y además tomamos muestras de saliva para análisis hormonales posteriores. Estas medidas no se tomaron en un solo momento, sino que hicimos 3 medidas. Una, antes de comenzar la prueba de realidad virtual, como un indicador de estrés anticipatorio. Otra, una vez finalizada la prueba de realidad virtual y otra 10 minutos después como indicador de una recuperación de esa respuesta de estrés. Además, una vez realizada la prueba de realidad virtual, también administrábamos una escala Likert de 0 a 10 para que valorasen subjetivamente el estrés que le había provocado la situación, el estado y además un cuestionario de craving. En esta imagen pueden ver un pequeño vídeo, ¿no?, de nuestra prueba de realidad virtual. En ella aparecían, bueno, pues los 4 brazos, 2 abiertos, 2 cerrados y cómo uno de nuestros participantes se va moviendo de manera libre a lo largo del laberinto. Además, con el fin de aumentar la inestabilidad en los participantes, colocábamos en los pies unas plataformas para que la sensación de altura fuera superior, ¿no?, como pueden ver también en una de las imágenes. Y, como comenté antes, tanto antes de la prueba de realidad virtual al acabar y 10 minutos después analizábamos una serie de medidas psicofisiológicas. En cuanto a nuestros resultados, los que tienen que ver con el perfil cognitivo y neuropsicológico, observamos que aquellos jóvenes, tanto chicos como chicas con consumo problemático de alcohol, presentaban sobre todo problemas de memoria declarativa verbal, tanto en el recuerdo a corto plazo como a largo plazo. Además, también vimos que esos jóvenes con consumo problemático de alcohol presentaban problemas de regulación emocional, problemas de impulsividad y además cuando se combinaba el consumo de alcohol con el consumo de cannabis, aparecieron además dificultades atencionales, tanto de atención selectiva como sostenida, como también síntomas prefrontales en su vida diaria. Decir también que cuando había un consumo combinado de ambas drogas y sobre todo en chicos, observamos también problemas comportamentales que tenían que ver con la conducta social. Por lo tanto, parece que es interesante en algunas de las variables tener en cuenta la variable sexo, porque, por ejemplo, en el caso de la regulación emocional, fue sobre todo en las chicas con consumo problemático de ambas drogas, en las que observamos más dificultades a la hora de, pues, reconocer sus emociones, de saber regularlas, ¿no?, que son indicadores que nos ofrece el cuestionario PIRSS. En cuanto al perfil neurofisiológico, es decir, el patrón de actividad cerebral en reposo, decir que no observamos diferencias significativas entre grupos. Sin embargo, los datos sí que parecen indicar una cierta tendencia a una mayor actividad de la banda beta, concretamente de la high beta en torno a los 21 y 30 hercios, de forma difusa en el cerebro de los chicos y chicas del grupo experimental AUDIT, concretamente de aquellos que presentaban un consumo problemático de alcohol. Además, también observamos una tendencia a que el alfa-pic estuviera más adelantado en el grupo de chicos y chicas experimentales, es decir, con consumo problemático de alcohol en comparación al grupo control. En el caso de la prueba de realidad virtual, los datos conductuales de su patrón de exploración nos mostraron que las entradas a los brazos abiertos fueron menores en el grupo audit, es decir, en el grupo de chicos y chicas con consumo de alcohol en comparación al grupo control.
Además, vimos que el tiempo en los extremos del brazo abierto, que era una variable de conducta de riesgo, ¿no? Y además de un indicador de posible menor ansiedad en la prueba, vimos que ambos grupos experimentales, tanto el grupo Audit como Audit CAS, fueron los que menos tiempo estuvieron en los extremos de los brazos abiertos. Y además, otra variable que tuvimos en cuenta era el tiempo por mirada, es decir, el tiempo que los participantes miraban hacia abajo cuando estaban en el extremo del brazo abierto. Y aquí de nuevo vemos que ambos grupos experimentales miraron menos tiempo, ¿no?, durante las veces que lo hicieron hacia la parte inferior del laberinto. En relación a los cuestionarios que administrábamos posteriormente a la prueba de realidad virtual, vimos una puntuación superior en el está y estado, en el caso del grupo audit en relación al control, y además, un dato que nos pareció muy interesante es que esta prueba fue capaz de inducir un craving moderado en ambos grupos experimentales en comparación al grupo control. Además, vimos que esa variable que tenía que ver con el tiempo que los sujetos estaban mirando a la parte inferior del laberinto correlacionaba negativamente con la puntuación en el cuestionario audit. Es decir, a más puntuación en este cuestionario, menor tiempo mirando hacia la parte inferior del laberinto. Es decir, parece que es un indicador de un mayor nivel de ansiedad que hace que no presenten este tipo de conducta de riesgo. Por tanto, nuestros datos conductuales parecen sugerir que el consumo de riesgo de alcohol en estos jóvenes induce un patrón de exploración ansioso, independientemente del sexo, y que además fue capaz de inducir un craving moderado en estos grupos experimentales. En cuanto al perfil psicofisiológico, comenzando con la actividad cardíaca, decir que no observamos diferencias significativas en nuestros grupos. Sin embargo, sí que vimos que nuestra prueba de realidad virtual fue capaz de inducir cambios en la actividad cardíaca. Concretamente, vimos un pico en la tasa cardíaca antes de que comenzara la prueba de realidad virtual, es decir, un estrés anticipatorio, y luego también vimos un pico de tasa cardíaca una vez había finalizado la prueba de realidad virtual y presentábamos a los participantes una segunda parte en la que aparecían una serie de cajas que ellos tenían que tocar con la mano, pero no sabían qué les iba a ocurrir después, es decir, un estrés más de incertidumbre. Ahí de nuevo vimos en esa parte final un pico en la tasa cardíaca. Lo que ocurría es que una vez que tocaban esas cajas, aparecían de forma inesperada en diferentes puntos del laberinto, preferiblemente en las zonas abiertas, en las zonas de los extremos. También otra variable que calculamos en relación a la actividad cardíaca fue el área bajo la curva y de nuevo, aunque hay una tendencia a que el grupo audit tenga un mayor puntaje, ¿no?, en esta variable, sin embargo, no observamos diferencias significativas entre grupos. Lo que sí vimos fue una interacción significativa entre audit y sexo, es decir, las chicas del grupo experimental fueron las que presentaron una mayor actividad cardíaca durante la prueba de realidad virtual. En el caso de la actividad electrodermal, este indicador sí que arrojó diferencias significativas entre los grupos. Concretamente, el grupo experimental que consumía alcohol combinado con cannabis presentó una mayor actividad electrodermal tanto una vez había finalizado la prueba de realidad virtual como 10 minutos después, lo cual parece sugerir una cierta dificultad en la recuperación de la homeostasis, es decir, de volver de nuevo a un nivel basal de activación. Y además vimos que esta actividad electrodermal correlacionaba positivamente con la puntuación en el cuestionario audit. En relación a la respuesta hormonal, concretamente del cortisol como un indicador de la actividad del eje hipotálamo pituitario adrenal y de alfamilasa como un indicador del eje del sistema nervioso simpático, de nuevo vimos que no había diferencias significativas entre los grupos en los niveles de ambas hormonas en los 3 momentos en los cuales habíamos hecho las medidas. Sin embargo, como pueden apreciar en la gráfica, sí que la actividad de estas hormonas varía dependiendo del momento en el que nos encontremos, habiendo un pico en ambas una vez finalizada la prueba de realidad virtual. En donde sí vimos diferencias significativas fue en la ratio entre alfa-amilasa y cortisol. Esta ratio ha sido propuesta en el año 2012 por el grupo de Presner como un biomarcador de posible desregulación de ambos sistemas fisiológicos de estrés. Y además, parece que personas con problemas de ansiedad o trastornos depresivos presentan una disregulación y una alteración en esta ratio, puntuando más alto que un grupo control sin este tipo de psicopatologías. En nuestro caso, vimos que el grupo audit, es decir, los chicos y chicas con consumo problemático de alcohol, puntuaban significativamente superior en comparación al grupo control. Y además,
Lo cual nos pareció interesante es que esta ratio correlaciona positivamente con los niveles de craving mostrados por este grupo tras finalizar la prueba de realidad virtual. Por tanto, como conclusiones, parece que los jóvenes, tanto chicos como chicas con consumo problemático de alcohol, presentan problemas de regulación emocional, de impulsividad, así como de conducta social. Los jóvenes con consumo problemático de alcohol tuvieron principalmente déficits y problemas de memoria declarativo verbal, mientras que el consumo de cannabis afectó preferentemente aspectos más atencionales y de velocidad de procesamiento. Además, a nivel neurofisiológico, vemos que el consumo de alcohol presentó una tendencia a una mayor actividad beta en reposo y a un alpha peak frequency más adelantado. En el caso del consumo problemático de alcohol, nuestros jóvenes presentaron un patrón de exploración mucho más ansioso en la prueba de realidad virtual, como mostraron esos datos en los extremos del laberinto o en la mirada, ¿no?, hacia abajo. Y además la actividad electrodermal, ¿no?, registrada durante esta prueba fue superior, sobre todo una vez había finalizado esta, sugiriendo una posible dificultad en la regulación de la respuesta de estrés y en volver de nuevo a un nivel basal. En el caso de la ratio entre los niveles alfa-amilasa y cortisol como un posible biomarcador de desregulación emocional, de nuevo vimos una puntuación superior en el grupo de chicos y chicas con consumo de riesgo de alcohol. Pues con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés.